Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos sacerdotes, muy queridos todos, hermanos y hermanas en el Señor. Entramos en la semana que por excelencia llamamos Santa. Los que creemos y llamamos a Jesucristo, agradecidos, podemos contemplarle y adorarle, colgado en la cruz redentora y alimentar nuestra esperanza, bebiendo en las fuentes de la vida que brotan del costado abierto y de su resurrección. Días intensos de fe y de vida, de piedad y de recogimiento. Abre el pórtico de la celebración de los misterios santos, la entrada solemne y triunfal de Jesús en Jerusalén. Hace su entrada a lomos de un pollino prestado, símbolo de la paz, animal de los pobres que no tiene ningún poder guerrero, imagen de la impotencia terrena y cumplimiento de las palabras de los profetas. Sin poder terrenal, afirmado y afianzado solo en Dios, el único Señor. Su nada es su todo. Jesús no representa el poder terreno, sino la verdad, la justicia, el amor. Sin nada, solo apoyado en Dios y reconocido por los sencillos y pobres como Rey que viene en nombre del Señor. Él es el verdadero Rey, el verdadero y definitivo poder del mundo, la fuerza de Dios, amor, misericordia en medio nuestro. Jesús viene desde la aldea de Betania, lugar de su descanso, con una familia amiga, la de Lázaro, Marta y María. Las gentes iban a aquel lugar, unos asombrados y admirados, otros rechinando de rabia y tramándole mirar a Jesús y aun al mismo Lázaro, para acabar con el éxito creciente del Maestro. En aquella atmósfera, cargada de entusiasmo en unos y de odio secreto en otros, partiendo de Betania se formó un cortejo que inmediatamente se transformó en una manifestación y aclamación de gozo de aquella gente, venida de muchas partes a la celebración de la Pascua, que aplaudía con gritos bastante significativos, aunque para los enemigos de Jesús bastante molestos. Hosanna, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Es aclamado como Mesías, el que debía venir, el esperado, para devolver la vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y traer la buena noticia a los pobres y la libertad a los cautivos y esclavos. Es aclamado como el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador, el Rey de los judíos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el siervo de Dios que no grita ni vocea ni hace alarde de su categoría, sino que se despoja de su rango
y humilde, cumple la voluntad del Padre. Padre que quiere la salvación de todos, sin exclusión de nadie. Que su amor alcance a todos los hombres como paz y gloria. Viene como Rey pacífico. ¿Cuánto necesitamos esto hoy? En que el poder, el orgullo, generan violencia y guerra y desatan persecución. Jesús sube a Jerusalén, aclamado y bendecido por unos, despreciado por otros. Signo de contradicción, como ya anticipase a su madre, el anciano Simeón. Jesús es signo de contradicción. En torno a él se origina una lucha. Los hombres por él y ante él estarán divididos entre sí. Siguen divididos. Esta lucha se perpetuará a lo largo de los siglos. Es este uno de los misterios más dolorosos de la historia humana. La unidad en torno a Cristo, centro salvador de la humanidad, no será ni espontánea ni fácil. Será blanco de dura y fiera oposición y punto de fidelísima convergencia de otro. Ahí tenemos el testimonio de los mártires que mueren en estos momentos de otros países de Asia o de África o de otros lugares. Pero mirad, ¿quién en aquel día tuvo la intuición que Jesús de Nazaret, el Maestro, sabio, misericordioso y poderoso en obras, caminante y predicador en Palestina, era el Mesías, el Hijo de David, el Salvador esperado y prometido? Tuvo esa intuición el pueblo fiel, el que peregrino de fe como Abraham acudía a celebrar la Pascua, el paso liberador de Dios y su alianza salvadora. Y dentro de este pueblo destacan los niños y los jóvenes. Estos, con signo de audacia, felicidad y alegría, intuyeron que era la hora de Dios, la hora suspirada de la llegada del Mesías, a quien todos los hombres esperan. Agitando ramas de árboles, de olivo y de palmas, decidieron el primer triunfo popular e incontenible de Jesús, el Maestro, el Cristo, el Príncipe de la Paz. Esta escena se repite en la liturgia de hoy. A través de los siglos, cada año, cuando viene la Pascua, esta ceremonia que estamos celebrando sigue proclamando a Jesús como Cristo, como Mesías, como el árbitro de las naciones y de los destinos humanos, como el verdadero y único Salvador de los hombres y del mundo entero. Por eso, queridísimos hermanos, no podemos callar. Si nosotros callásemos, hablarían las piedras. El Jesús del Evangelio es el que inaugura y abre con toda certeza y justicia el reino de la salvación. Es Él, el Cristo, el que, situándose en el torrente de la civilización, lo diversifica en dos corrientes diversas y opuestas. Y una parte suya, la de Cristo, la corriente de la paz y de la fraternidad universal entre los hombres sus seguidores. De otra parte, la corriente de la violencia, de la división, de la lucha, de la mentira y de la guerra. Y una parte, la corriente de los pobres en el espíritu, de los buscadores del reino de Dios, de los creyentes en la vida eterna. De la otra, la corriente de los egoístas y de los buscadores del reino de la tierra, del poder, de la economía, de los hombres que solo tienen su confianza en el tiempo. De una parte, la corriente
que hace del amor a Dios y al prójimo la ley suprema en la vida individual y social. De otra parte, la corriente que hace de las fuerzas de los pueblos, la fuerza agresiva y opresora, la razón ciega de los destinos de los pueblos. De una parte, la corriente de la fe y de la verdad, y por ello de la libertad. De la otra, la corriente de miles y desenfrenadas opiniones que se oponen exteriormente, violando el derecho de la conciencia. Dos caminos, dos concepciones del mundo, de la verdad, de la vida, como en tiempos de Jesús, como en la subida de Jerusalén. Unos aclaman, otros rechazan y tratan de ahogar esa voz incontenible que proclama y aclama el camino de Jesús, y son martirizados de tantas maneras como está ocurriendo en Medio Oriente. Hermanos, con toda sencillez y humildad, ¿qué camino vamos a elegir nosotros? ¿El de unos que lo rechazan o el de otros que lo aclaman? Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a aclamar y seguir? Solo Él es el Salvador. Por eso tenemos nuestra mirada puesta fijamente de hito en hito en Él, que es nuestra paz, nuestra única paz, Rey pacífico que trae la paz. Queridos hermanos, ante un mundo tan violento, tan amenazado, ante un mundo en el que está persiguiendo a los que aclaman a Jesús y confiesan su nombre, que esta Semana Santa sea aquí en Valencia, en todos los pueblos de Valencia, sea un clamor por la paz en Siria tan amenazada, tan rota, que sea desde esta región, desde donde se eleve un clamor universal de todas las gargantas de los cristianos, implorando la paz, pidiendo el respeto a la dignidad de cada persona humana, donde se superen todas las exclusiones, donde se construye verdaderamente la unidad, dejando detrás viejos odios, porque Cristo ha venido a traer la paz y por nosotros, por esa paz, por esa reconciliación, ha muerto. Que todos los actos de esta Semana Santa, la oración que se intensifica particularmente, las celebraciones, las procesiones que haya, todo sea expresión de ese clamor que pide al Padre la paz. A Cristo, que ha venido a traer la paz, le implora humildemente que nos consiga con su sangre la paz que Él ha traído a la tierra. Que estos días de Semana Santa sean verdaderamente una petición de perdón por la violencia, que sea una expresión, todo lo que hagamos, del amor y de la misericordia, de estar al lado de los últimos y de los que sufren, de los que padecen unidos a la cruz de Cristo. Que sea realmente un clamor, toda nuestra diócesis, por la paz que Cristo nos consigue con su cuerpo destrozado y con su sangre derramada por todos los hombres, especialmente en Siria, como he dicho, y en tantos otros lugares de la tierra. Que así sea.